en supinación, con los miembros inferiores extendidos, los talones juntos y los dedos de los pies mirando hacia adelante. Eso es posición anatómica, pero ¿para qué servirá? En posición anatómica, ¿el pulgar es lateral o medial? Lateral, porque se aleja del plano medio. En posición anatómica, ¿el dedo gordo del pie es lateral o medial? Medial. Para eso sirve, para localizar, sin estar enseñando, solamente hablándolo, describiéndole. Todos los libros del mundo en anatomía describen al cuerpo humano en posición anatómica. En posición anatómica, ¿el radio es medial o lateral? El radio es un hueso del antebrazo. Lateral, porque está hacia afuera. Pero si pongo así, pero eso no es posición anatómica. En posición anatómica el radio siempre es lateral y el cúbito siempre es medial. ¿Ok? Para eso sirve, posición anatómica. Otro concepto, planos anatómicos. Los planos anatómicos que ustedes o que nosotros debemos conocer son tres. ¿Qué son los planos anatómicos? Son líneas imaginarias que dividen al cuerpo. El primer plano que debemos conocer es el plano sagital. ¿Qué es el plano sagital? Es una línea imaginaria que divide el cuerpo humano en dos mitades, derecha e izquierda. Plano sagital. Segundo plano, plano horizontal o transversal, que divide el cuerpo humano en dos mitades, una mitad superior o craneal y una mitad inferior o caudal. Y el tercer plano es un plano imaginario que divide el cuerpo humano en dos mitades, en una mitad anterior o rostral y una mitad posterior o caudal. ¿Ok? Entonces, tres planos. Plano sagital, plano transversal u horizontal que llama, y el plano coronal o frontal. ¿Ok? Tres planos que lo vamos a preguntar en la práctica. ¿Cuántas formas de anatomía existen? Muchas, pero tres son las más importantes. Primero es la anatomía descriptiva, o también llamada anatomía sistémica. Eso nosotros, por lo menos en San Marcos, no utilizamos. Quisimos implantar la anatomía por sistemas. ¿Cómo es esto? Empezó, en otras universidades sí lo describen, por sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo. Estudiaban la boca, la faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, colon. Sistema digestivo, pero diferentes regiones: cabeza, cuello, tórax, abdomen. En fisiología sí funciona esto, pero en anatomía bien difícil hacer una anatomía descriptiva. Lo que nosotros, por tradición en San Marcos, es la anatomía regional o topográfica, que estudia el cuerpo humano por regiones. Así tenemos miembro superior, cabeza, cuello, dorso, tórax, abdomen, pelvis, miembro inferior y terminamos con neuroanatomía. Esa es la forma de estudiar anatomía acá en San Marcos. Probablemente es uno de los pocos lugares, me parece que también Ricardo Palma y San Martín, estudian la anatomía en forma topográfica, por regiones. ¿No? Y la tercera forma es la anatomía aplicada, bueno, es anatomía específicamente para médicos, ¿no? Entonces, vamos a preguntar esto, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora osteología. ¿Ya tienen ustedes, han llevado biología? Sí, ¿no? Entonces ya saben lo que es la osteología, es el estudio de los huesos, ¿no? ¿Qué es el esqueleto?
El esqueleto pues está constituido por un conjunto de huesos unidos entre sí. Normalmente es osteocartilaginoso porque tenemos cartílagos que unen hueso con hueso. Estos huesos sirven para proteger y para dar articulaciones importantes en el cuerpo. El sistema esquelético está formado por un esqueleto axial conformado por 80 huesos. El esqueleto axial está formado por el cráneo, columna vertebral, las costillas y el esternón. Este es el esqueleto axial, que está en el medio, ¿no? Y el esqueleto apendicular, que son los miembros, tanto superiores como inferiores. ¿Correcto? Vamos a ver nosotros miembro superior. Esto también siempre se pregunta. En anatomía es clásico. ¿Cuántos tipos de hueso hay? Según su forma, hay cinco tipos. Huesos largos, ejemplo el húmero, ¿no? ¿Cómo se define un hueso largo? Un hueso largo se define cuando su longitud es mayor que el ancho o el diámetro antero-posterior. Ejemplo, húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, peroné, todos son huesos largos porque cumplen esta definición. Huesos cortos, por ejemplo, son los huesos del carpo, huesos carpianos, que son 8 huesos que hoy día lo vamos a aprender, ¿no? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En ese orden vamos a aprenderlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de hueso corto? Que sus dimensiones, longitud, ancho y diámetro antero-posterior son similares. No iguales, similares. Si no sería un dado, pues, ¿no? Y acá no, similar. No predomina una longitud del ancho, ¿no? ¿Dónde encontramos huesos carpianos? Huesos del tarso, en el tobillo. Ahí hay 7 huesecitos, ¿no? Huesos planos, ya está de más la definición que es un hueso plano. Ejemplo, los huesos de la calota del cráneo, hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, son huesos planos. Huesos irregulares, esto hay muchos. Huesos irregulares que no tienen forma. Ejemplo típico, las vértebras. Las vértebras son huesos irregulares. Huesos sesamoideos. ¿Cuál es la definición de un hueso sesamoideo? Que no se articula con otro hueso. Ejemplo, ¿cómo se llama este hueso? Que está en el cuello. ¿Ioides? Exacto, el hueso ioides. Es un hueso que no se articula con otro hueso, está ahí suspendido por músculos, ligamentos y tendones, pero no se articula con otro hueso, o sea, no se une a otro hueso. Típico ejemplo de un hueso sesamoideo. Por la consistencia, un hueso compacto, hueso esponjoso, bueno, más definición histológica, ¿no? Y los huesos largos, también esto pregunto siempre, ¿no? Un hueso largo tiene 2 extremos, el colegio, ¿no? Epífisis y diáfisis al medio. Esa es definición de colegio, ¿no? Pero vamos a recordar, epífisis, diáfisis. La unión del epífisis con la diáfisis, ¿cómo se llama? Metáfisis, donde está el cartílago de crecimiento, ¿no? En solamente eso hay en huesos largos. No hay en los demás. Acá donde muchos ya empiezan los problemas, la memoria, en las articulaciones. Así como se aprenden su número de celular, su DNI, que lo saben de memoria, esto también tienen que aprenderlo porque es para toda la vida. Para toda la vida tienen que saber los tipos de articulación. ¿Cuál es la definición de una articulación? Es la unión de 2 o más huesos, o 2 o más cartílagos. Escuchen, las articulaciones se dividen en 3 tipos. Los que no tienen movimiento, las fibrosas,
también denominado sinartrosis. Sinartrosis quiere decir sin movimiento. Pero doctor, una articulación de los huesos tiene que moverse. No. Por ejemplo, el hueso frontal con los huesos parietales, unión de dos huesos. Por definición, es una articulación. ¿Alguien puede mover esos huesos? No podemos, ¿no? Es una articulación sin movimiento, sin artrosis. ¿Cuántos tipos de articulación fibrosa o sinartrósica existen? 3. Las suturas, sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea, son articulaciones fibrosas. Eso lo voy a preguntar en la práctica. Ahorita lo recuerdo. Les aseguro, en 2 horas ya se olvidaron. Porque vamos a una cantidad de términos vamos a ver hoy. En el cráneo, sindesmosis, ejemplo típico, la membrana radiocubital. Entre el radio y el cúbito hay una membrana, está uniendo 2 huesos. Y la gonfosis, el diente con el maxilar, el diente con la mandíbula, unión de 2 huesos. ¿Alguien puede mover un diente? Pero es una articulación. Por definición, unión de 2 huesos es una articulación. No necesariamente se mueve, ¿eh? Sin artrosis, sin movimiento. Muy bien. Sigamos. El segundo tipo de articulación es, si esto era sin movimiento, esto es con movimiento bien limitado, con poquísimo movimiento. Se denomina articulación cartilaginosa o anfiartrosis. Eso quiere decir que entre hueso y hueso hay cartílago. Entonces pueden ser primarias como la sincondrosis, ejemplo en las metáfisis y en los cartílagos de crecimiento. Y las secundarias, las típicas sínfisis. ¿Dónde existen sínfisis? En el pubis, al unir los 2 huesos púbicos. ¿Dónde más hay sínfisis? Entre vértebra y vértebra hay los discos intervertebrales, que es cartílago. Tienen movimiento, limitado, pero tienen. Pero sobre la sínfisis del pubis, ¿cómo se mueve? En el parto. Por influjo hormonal, ese cartílago se hace más suave y se abre. ¿Por qué cree que se le dicen parto? Porque semeja como si partiera, para que la cabeza del bebé pueda pasar y pueda alumbrar, pueda nacer. Hay movimiento, limitado, pero lo hay. Y pues obviamente lo que nosotros tenemos idea es las típicas articulaciones con movimiento, ¿no? Las diartrosis, las articulaciones sinoviales, ¿no? Todo lo que ustedes conocen, pues, muñeca, codo, hombro, cadera, todos los que tienen movimiento son articulaciones sinoviales. Ustedes en histología van a ver, una articulación sinovial tiene 3 partes. Tiene cápsula articular, tiene cartílago articular y tiene líquido sinovial. 3 características para decir que sean diartrósicas. Acá vienen los problemas. Las articulaciones sinoviales o diartrósicas son de 6 tipos. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos todas las partes del cuerpo. Troclear o gínglimo, ¿dónde ubicamos esto? En la articulación húmero-cubital, entre el húmero y el cúbito, las interfalángicas proximal y distal, articulaciones condilias. La articulación condilia por excelencia es la rodilla. La rodilla es una articulación condilia porque tiene cóndilos, que son unas bolas ahí, permiten un movimiento amplio. Los trocoides o en pivot, la articulación radiocubital proximal y distal.
La articulación en silla de montar o celar, como por ejemplo la esternoclavicular y la carpo metacarpiano del primer dedo. Las articulaciones planas o artrodiales, como la acromioclavicular y las intercarpianas. Y la articulación enartrósica, que tiene la cantidad de movimientos más grande de todos ellos. ¿Dónde encontramos enartrosis? Hombro y cadera. Las dos articulaciones son las que tienen mayor rango de movimiento que todo el cuerpo. Veamos esto. ¿Qué tipo de articulación es esto? Sutura. ¿Qué tipo de articulación es? Sinartrosis o fibrosa. Suturas. La metáfisis, ¿qué tipo de articulación es? Cartilaginosa o anfiartrosis. Articulación anfiartrósica primaria. Lean, por favor. La unión del radio cúbito de una membrana interósea. ¿Qué tipo de articulación es? Fibrosa sinartrósica de tipo sindesmosis. Le acabo de decirlo recién, memoria, chicos. Esta es la articulación de rodilla. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial condilia. Le acabo de decir. Condilia, empezamos los problemas. Las articulaciones entre vértebra y vértebra, hay disco intervertebral que es cartílago. ¿Qué tipo de articulación es? Anfiartosis cartilaginosa de tipo sínfisis. Repasa. La articulación húmero-cubital entre el húmero y el cúbito. ¿Qué tipo de articulación es? Gínglimo o troclear. Gínglimo o troclear. La articulación del atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, segunda vértebra cervical. Este tipo de articulación es trocoide o en pivot. La articulación carpo-metacarpiano del primer dedo, se llama encilla de montar o celar o de encaje recíproco, cualquiera de esos nombres vale. Y esto es la articulación de la rodilla, ¿no? Fémoro-tibial, entre el fémur y la tibia, que se llama, ¿qué es? Condilia. Así tiene que ser al unísono, condilia. Chicos, anatomía, la mejor forma de aprender es enseñando. Por eso que en la mesa, entre ustedes mismos, pregúntense y hablen, no en silencio, para que se les quede. Anatomía no es matemática, por extrapolación en una ecuación en otro lugar puedo sacarlo. Acá, si es que no lo han leído, nunca lo van a saber, porque es memoria, lamentablemente. Articulación coxofemoral. ¿Qué tipo de articulación es? La que tiene mayor movimiento. ¿Cómo se llama? Sinovial enartrósica o esferoidea. Articulación articulación escápulo-humeral o glenohumeral en el hombro. ¿Qué tipo de articulación es? No. Acromioclavicular sí es plano. Entre el acromion y la clavícula, esta articulación es plano. Pero glenohumeral es esferoidea o enartrósica, ¿no? De tipo sinovial. Muy bien. Ahora sí, vamos a rápidamente estudiar miembro superior. El miembro superior se divide en 4 partes o 4 regiones. Cintura escapular, también denominado hombro, brazo, que va desde el hombro hacia el codo, formado por un solo hueso, que es el húmero. Antebrazo, que es de entre el codo y la muñeca, formado por 2 huesos, cúbito radio. Y la mano, que tiene 3 partes, ¿no? Tarso, metatarso y falanges. Anatomía de superficie. ¿Qué reparos anatómicos en forma superficial podemos nosotros ver?
músculo pectoral mayor, músculo deltoides, músculo trapecio, la clavícula, podemos diferenciarlo. Bíceps, el antebrazo, tenemos la vena cefálica lateralmente y basílica medialmente, la palma de las manos, región tenar, región hipotenar, región palmar. Todo esto lo vamos a ver, no se preocupen, y vamos a reforzarlo en la práctica. ¿Ok? Esta es la región posterior, deltoides, trapecio, tríceps, tendón tricipital, el músculo braquirradial, ¿no? El antebrazo en la cara posterior, vena cefálica lateral, vena basílica medial, el dorso de la mano, región tenar, región hipotenar, dorso de la mano. Esto es por fuera, ¿no? Ustedes, como futuros profesionales, seguramente le han hecho sus análisis de laboratorio al ingresar a la universidad, ¿no? ¿De qué vena le han sacado la muestra de sangre? La parte lateral cefálica, la parte medial basílica y acá hay las venas medianas. Es muy probable de cualquiera de estas medianas le han sacado sangre. O una mediana cefálica lateral o una mediana basílica medial. Y ahí le han sacado la sangre. Entonces ya saben de dónde le han sacado la sangre, anatómicamente. De una mediana basílica o de una mediana cefálica. ¿Ok? Le han sacado acá, por en el pliegue, ¿no? ¿O dónde le han sacado? En la mano, o en el dorso. En el pliegue, ¿no? Que es más fácil. Entonces ya saben. La primera región es el hombro. El hombro o cintura escapular está formado por huesos, dos huesos, la clavícula y el omóplato, antiguamente llamado, ahora se llama escápula. Señores, en el hombro hay tres tipos de articulaciones. La articulación externo-clavicular, o sea, entre el esternón y la clavícula, que es una articulación sinovial en silla de montar o celar o de encaje recíproco. La articulación acromio-clavicular, que es sinovial plana, y glenohumeral, que es sinovial enartrósica. Acá vienen los problemas, los músculos. Todo esto que ustedes están viendo, lo van a ver en el cadáver. Lo van a ver. Músculo de la región anterior, pectoral mayor, pectoral menor, serrata anterior y subclavio, y el único músculo lateral es el deltoides. En la región posterior tenemos tres capas, una capa superficial formada por dos músculos, el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Todos han traído su néter, ¿verdad? El néter no es para teoría, por si acaso, ¿eh? El néter es para la práctica, ¿ya? Para la práctica. El néter no es un texto, es un atlas, muy buen atlas, dicho sea de paso, es muy didáctico, pero para aprender anatomía tienen que leer un texto, ¿ya? En la capa intermedia tenemos el elevador de la escápula, también llamado angular del omóplato, el romboides menor, romboides mayor, y en la capa profunda supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y el músculo supraescapular. Eso lo veamos acá. Vean. El hombro o región escapular está formado por dos huesos. Clavícula, que tiene una forma de una S itálica, tiene una parte de concavidad posterior, tiene una parte esternal y un borde acromial. El omóplato o esternón tiene una cara anterior donde vemos claramente la fosa subescapular. Tenemos el acromion y tenemos la apófisis coracoides. En la parte posterior de la escápula tenemos una espina. Esta es la espina del omóplato o escápula. Por eso que la fosa que está por encima de la espina se llama supraespinosa y lo que está debajo, infraespinosa. ¿Qué músculo está en la fosa supraespinosa? Músculo supraespinoso, pues no es tan difícil de adivinar.
Y el músculo que está en la fosa infraespinosa se llama el músculo infraespinoso. Fácil de recordar. ¿Ok? Esto lo vamos a ver. Aprovechemos del húmero. El húmero es el único hueso del brazo. Tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Esta es su cara anterior. Tiene una cabeza humeral. Tiene dos cuellos. Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Tiene dos tuberosidades. Tuberosidad menor o medial llamado troquín. Tuberosidad mayor o troquíter. Y entre ellas hay una corredera que se llama corredera bicipital. Tenemos la diáfisis, acá hay una V, una V, ¿no? Una V, donde se va a insertar el músculo deltoides clásico, que es la B deltoidea, que lo vamos a ver en el hueso. En la epífisis distal lo que debemos conocer es, en la parte medial tenemos la tróclea. Obviamente, encima de la tróclea, la epitróclea, o actualmente llamado epicóndilo medial. Lateralmente tenemos un cóndilo. Encima del cóndilo, epicóndilo lateral. Encima del cóndilo tenemos una fosa, la fosa radial. Encima de la tróclea tenemos la fosa coronoidea. En la parte posterior, vean, tenemos la cabeza, el húmero, cuello anatómico, cuello quirúrgico, la V deltoidea, el canal de torsión, donde va a pasar el nervio radial. Y tenemos acá una fosa, que es la fosa olecraniana, donde va a ir el olecranon del cúbito. Músculos. Hemos dicho que el único músculo lateral es el deltoides. En su cara posterior se divide en tres capas: superficial, media y profunda. En el superficial hay dos músculos. Este músculo que tiene forma de trapecio, pues qué difícil es recordar eso, ¿no? El músculo trapecio. Y este es el músculo probablemente más poderoso de esta parte, que es el dorsal ancho, también llamado latísimo dorsal. Sacas esos dos, viene la capa intermedia. ¿Cuáles son los músculos de la capa intermedia? Uno, el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato, romboides menor y romboides mayor. ¿Cómo diferencia el romboides menor del mayor? Por la espina del omóplato. El que está hacia arriba, romboide menor, y todo lo que está hacia abajo, romboide mayor. Luego vienen los músculos profundos, que son uno, el que está en la fosa supraespinosa, músculo supraespinoso. El que está en la fosa infraespinosa, músculo infraespinoso. Tenemos el redondo mayor, algunos le denominamos, para complicar la cosa, teres, músculo teres. Seguramente en el néctar también figura como teres, pero es el redondo. Redondo mayor o teres mayor, redondo menor o teres menor. ¿Qué músculo falta ahí? El músculo subescapular, que está por delante, más profundo, ¿no? Entonces, esos son los músculos que debemos ver. En su cara anterior, ¿qué músculo tenemos? Pectoral mayor. Si nosotros sacamos este pectoral, está el pectoral menor. Acá está el músculo serrato anterior y falta el músculo subclavio, como su nombre lo indica, debajo de la clavícula, subclavio. 4 músculos: pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior, subclavio. ¿Ok? La axila. Lo voy a mencionar, bueno, este es un poquito más complejo. Tiene una base formada por piel. Tiene un vértice que es la primera costilla, la parte anterior de la axila formado por el pectoral mayor y menor, posterior por el músculo subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, medial por los músculos intercostales y serrato anterior, y lateral por la corredera bicipital del húmero. La axila,
¿Cuál es el contenido del axilar? Y acá va a venir, obviamente, teoría, ¿no? Puedo preguntar, ¿cuál no es el contenido del axila? Su contenido es la arteria axilar, que es la continuación de la arteria subclavia. La vena axilar siempre son dos venas por una arteria, llevan el mismo nombre, pues, ¿no? Nódulos linfáticos, que son 5 grupos, el plexo braquial, que es bastante complejo, que son los nervios que van a inervar todo el miembro superior, el músculo bíceps braquial y coracobraquial, y el proceso axilar de Spencer, que es una continuación de la mama. Vean, esta es la axila, cara anterior, acá está el pectoral mayor, acá está el pectoral menor, esta es la vena cefálica que va a desembocar en la vena axilar o subclavia, ¿no? Entonces esos son los reparos de la axila. Acá están los límites de la axila: pectoral mayor, pectoral menor, músculo subescapular, la piel, arriba primera costilla, clavícula, contenido, la arteria axilar, vena axilar, ¿no? Y ganglios linfáticos. La arteria axilar tiene 6 ramas. Esto probablemente no lo vayamos a ver, pero en teoría traten de repasarlo. Esta arteria axilar, por culpa del pectoral menor, se divide en tres zonas. La zona prepectoral, donde está una de sus ramas, que es la arteria torácica superior. La retropectoral hay 2 ramas, tóraco-acromial y torácica lateral, también llamada mamaria externa. Y la postpectoral da 3 ramas, ¿no? Subescapular, la circunfleja humeral anterior y posterior. La escápula tiene una red anastomótica arterial que no lo vamos a ver porque es un tanto compleja. La vena axilar tiene el mismo recorrido que la arteria, pero son 2 venas para una arteria, ¿no? Acá está la arteria axilar, vean. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia, ¿ok? La arteria subclavia viene del tronco brachiocefálico, que viene de la aorta. Entonces, esta arteria axilar nace cuando sale de la primera costilla y tiene 3 zonas, vean: prepectoral, retropectoral y postpectoral. La prepectoral, una sola rama, que es la arteria torácica superior. La rama retropectoral tiene 2 ramas, ¿no? El tronco tóraco-acromial y la torácica lateral. Y la postpectoral tiene la subescapular y las 2 circunflejas, anterior y posterior. Esta es la irrigación de la escápula. Solamente para recordarlo: redondo mayor, redondo menor, tríceps, músculo supraespinoso que se ha cortado, músculo infraespinoso que está cortado, ¿no? Este es el contenido de la axila. El contenido de la axila, lo más principal es la arteria axilar, la vena axilar, el plexo braquial. Vean los nervios del plexo braquial. Esta es la vena cefálica que está desembocando en la vena subclavia. Plexo braquial viene de la médula espinal por sus raíces C5, C6, que forma el tronco superior. Lo que nos tiene que interesar es que este plexo braquial nos va a dar los 5 nervios que inervan el miembro superior, que son: 1, es el nervio músculo cutáneo; 2, el nervio axilar; 3, el nervio radial; 4, el nervio mediano; y el nervio cubital. Estos 5 nervios inervan todo el miembro superior: brazo, antebrazo y mano. Tenemos los 5 paquetes linfoides de la axila: nódulos centrales, los laterales o braquiales humerales, los posteriores o subescapulares, los anteriores o pectorales y los apicales o subclavios, ¿no? 5 grupos de ganglios linfáticos.
El brazo está formado por un solo hueso, el húmero. Desde la parte muscular se divide en dos compartimentos: anterior, que es flexor y pronador, formado por el bíceps braquial, coraco braquial y braquial, irrigación por la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar, inervado por el músculo cutáneo. El compartimento posterior, formado por el tríceps, arteria braquial profunda y el nervio radial. Y estas venas que ya la hemos visto, ¿no? La vena cefálica y basílica. Músculos: bíceps, su nombre pi, dos, ¿no? Dos cabezas, cef de cefálico, ¿no? Bíceps. Si nosotros sacamos el bíceps, tenemos el coraco braquial y el músculo braquial. Antiguamente, en mis tiempos, era braquial anterior. Yo estudié anatomía antes del 98, pues, ¿no? Entonces, en mis tiempos era braquial anterior, pero ahora se denomina solamente braquial, porque no existe un braquial posterior para decir braquial anterior, ¿no? Solamente se denomina músculo braquial. Lo que falta es acá el tríceps, ¿no? Acá está el tríceps, que tiene tres cabezas, ¿no? Una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial que está detrás, con su tendón tricipital. Vean, por la corredera, por el canal de torsión va a pasar el nervio radial, que es esto, ¿no? Con su arteria humeral o braquial profunda. Tenemos la arteria axilar, que se va a convertir en arteria braquial o humeral profunda, ¿okay? Luego se va a dividir en el codo en arteria radial y arteria cubital. El antebrazo está formado por dos huesos, cúbito, radio. En el antebrazo o en el codo hay tres articulaciones: la húmero cubital, que es troclear, la húmero radial, que es trocoide, y la radio cubital proximal, que es trocoide. Acá vienen los problemas, ¿no? Acá hay 20 músculos en el antebrazo, 8 anteriores y 12 posteriores. Lo vamos a tratar de mencionar. Los músculos anteriores son 8, ¿no? Que se dividen en la primera capa: pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Segunda capa: flexor superficial de los dedos y flexor largo del dedo pulgar. Y la tercera capa, un solo músculo, flexor profundo de los dedos. Y la cuarta capa, un solo músculo, pronador cuadrado. Están irrigados por las dos arterias, cubital y radial. Y la inervación a cargo del nervio mediano y del nervio cubital, que viene del plexo braquial. El compartimento posterior tiene 12 músculos. Primera capa, braquirradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Segunda capa, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Y tercera capa, 3 más: extensor de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor cubital del carpo. De la cuarta capa, supinador, anconio. El anconio, escuchen, ¿no? El anconio, algunos libros lo estudian en el brazo, pero es un músculo que se encuentra en el codo, ¿no? Es el límite, ¿no? Y el extensor del índice. Está irrigado por la arteria radial y cubital, similar, y inervado por el nervio radial específicamente. Acá tenemos el cúbito. Tenemos el olecranon, la apófisis coranoidea, tenemos la tuberosidad del cúbito, la diáfisis y apófisis estiloides. Radio, cabeza del radio, cuello, tuberosidad del radio, diáfisis, apófisis estiloides del radio, ¿no? La membrana interósea. ¿Ok? La articulación en el codo. La articulación húmero-cubital es troclear. La articulación húmero-radial es trocoide. La articulación radiocubital proximal también es trocoide. Acá están los músculos. Primera capa, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Primera capa. Segunda capa, flexor superficial de los dedos y flexor largo del dedo pulgar. Tercera capa,
Creo que no. Detrás de eso está el flexor profundo de los dedos, y esto ya es la región posterior, ¿no? Región posterior. No se ve, pero el flexor, el pronador cuadrado es la última capa. De la parte posterior. En la parte posterior tenemos el braquirradial, que es esto, braquirradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Tenemos el abductor largo del dedo pulgar, extensor corto del dedo pulgar y extensor largo del dedo pulgar. Luego tenemos el extensor común de los dedos, extensor propio del dedo meñique y extensor cubital de los carpos. Luego viene el músculo supinador, y acá hay un músculo anconio, ¿no? Anconio, ¿no? Supinador, y el extensor propio del dedo índice, inervado por el nervio radial, irrigado por el nervio, la arteria radial y la arteria cubital. La mano se divide en tres partes: carpo, metacarpo y falanges. Los huesos del carpo proximal son 4, ¿no? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y distal, trapezoide, grande y hueso ganchoso. Los metacarpos son 5. Por convención, el dedo gordo es el primer dedo. ¿Y por qué no es el meñique? Le he dicho por convención, porque todos los anatomistas se han puesto de acuerdo de que el dedo gordo es el primer dedo, el dedo índice es el segundo dedo, el dedo medio es el tercer dedo, el dedo anular es el cuarto dedo y el dedo meñique es el quinto dedo, por convención, ¿ya? No es porque así hemos nacido, no, eso se han puesto de acuerdo los anatomistas. Acá viene la articulación radiocarpiana es condilia, radiocubital distal es trocoide, las intercarpianas entre los carpos es plana, los carpos metacarpianos es plana, excepto el pulgar, que es silla de montar, la metacarpofalángica es condilia y las interfalángicas es troclear, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, los huesos del carpo, ¿no? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Acá tenemos los metacarpos: primer metacarpo del pulgar, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpo. Y las falanges. Las falanges son 3, proximal, medio y distal, excepto en el primer dedo, que solamente tiene 2 falanges, proximal y distal. 14 falanges por mano, ¿no? El túnel carpiano es un reparo anatómico importante, anteriormente formado por retináculo flexor y posterior por el carpo. ¿Cuál es el contenido? Los tendones del flexor superficial y profundo, el flexor largo del dedo pulgar y el nervio mediano. Acá lo peligroso es que cuando se inflama hay lesión o compresión de este nervio, el nervio mediano, ¿no? El retináculo flexor, los huesos del carpo, y ahí están los tendones del flexor superficial profundo, y este es el nervio mediano, que cuando se inflama produce parálisis o parestesia. Esto es en la parte posterior, los compartimentos o correderas, ¿no?, que no voy a tener mucho, no voy a hacer énfasis en esto, y los músculos de la mano para terminarlo. Músculos de la región tenar son 4, ¿no? Flexor corto del pulgar, abductor corto del pulgar, oponente del pulgar y aductor del pulgar. Y en el otro lado, en la región del meñique, es la eminencia hipotenar, formado también por 4 músculos: abductor del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique, oponente del dedo meñique y palmar corto. Y en la palma tenemos los músculos lumbricales, los interóseos dorsales y palmares, que lo vamos a ver. Vean, esta es la eminencia tenar. La eminencia tenar se encuentra debajo del pulgar y está formado por el músculo abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y abductor del pulgar. En la región hipotenar también hay 4 músculos: un músculo subcutáneo, que es el palmar corto, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y abductor del dedo pulgar, meñique, del dedo meñique. Y en la parte media tenemos los músculos lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales, ¿no? Muy bien. Las arterias de la mano: la arteria radial,
y la arteria cubital, que van a formar los arcos anastomótico superficial y profundo. ¿Ok? Vamos a la práctica, por favor.